Es uno de esos tiempos donde se siente la urgencia del Espíritu de Dios para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. Cada cual juzgue siempre con la palabra, juzgue siempre, ¿no?, con la confirmación y la iluminación del Espíritu Santo en su palabra, porque la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Hay una profecía que Jesús hace, Jesús de Nazaret, y le está recordando al pueblo de Dios el cumplimiento de estos tiempos. Está en Lucas capítulo 22 y 35, porque Jesús también dijo esto. Y usted se acordará que Jesús profetizó en sus días en una manera dual, para aquellos días y para el futuro, para nuestros días también. En el verso 35 del capítulo 22 de Lucas, dice: cuando os envié sin bolsa, les hace una pregunta, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada nos faltó. Y entonces Jesús le dijo en el verso 36, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ármese hasta los dientes. ¿Jesús dijo eso? Sí, lo dijo. Porque él estaba proyectando tiempos difíciles para Jacob. Tiempos que un enemigo formidable y un grupo de familias que se declararon enemigos perpetuos de Israel saldrían otra vez a relucir. Nadie trató a los hebreos como Amalek y como Edom. De hecho, Amalek es nieto de Esaú. Pero nadie los trató de esa manera, al punto que Dios tuvo que marcarlos, especialmente a Amalek, y le dijo: bórralos completamente. Y le dio instrucciones al rey Saúl: destrúyelos. Pero Saúl no lo hizo. Cuando tuvo la oportunidad, dejó lo mejor de Amalek. Luego David trató todo lo que pudo hacer para destruir a los amalecitas, y peleó contra ellos y los venció, pero ya fue muy tarde, ya el daño estaba hecho por el rey Saúl. Lo que estamos viendo hoy, quiero presentarles esto de una manera breve, pero que compaginada, junto, que lo vea, que lo pueda ver todo, a la razón de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en estos días. Recuerde esa profecía de Lucas, porque él lo dijo: os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto tiene que ver con él mismo, que se armaran, que se prepararan en el tiempo que iba a llegar, en el futuro. Y recordemos esto, que Jesús tuvo la última palabra en el libro de Apocalipsis sobre esto: pelearán contra mí y yo los destruiré. Después de lo que ocurrió y de lo ocurrido en estos días, y cómo las naciones de la tierra están consultando secretamente en contra de Israel, no cabe la menor duda de cuál debe de ser la actitud de solidaridad con Israel. ¿Estamos? En cualquier creyente verdadero
lleno del Espíritu Santo. Sería como culpar a los judíos que murieron durante el Holocausto, culparlos a ellos por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, más adelante. Sería así. ¿Y o es que los van a culpar por el comienzo de la tercera? Porque ciertamente estamos viviendo en tiempos de guerra. ¿Quiénes están con Israel? ¿Y quiénes están con el mundo? Se hace la pregunta. El grito de Gedeón fue por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Y nuestro grito debe de ser hoy por Jehová y por Israel. Escuchar esto bien. La iglesia no puede estar neutral. Ya Jesús de Nazaret dio su opinión sobre esto. Les dije, Él es el león de la tribu de Judá, judío. Jesús de Nazaret. Pelearán contra el Cordero, recordó, y el Cordero los vencerá. En esta trayectoria, porque parece que se les ha olvidado, no a muchos, obviamente tienen que llegar a un punto en que no quieren creer en Dios, prefieren decir, soy ateo o agnóstico, pero no quiero creer en esa debilidad. Eso no quita la verdad que permanece para siempre. Está determinado a todo ser humano. Llegará el día en que pasarán por el umbral de la muerte y tendrán que compadecer delante de Dios. Hayan creído o no hayan creído, esto es así, amados. El destino de Jacob tiene promesa. Y quiero aprovechar entonces este tiempo para recordar estos puntos. Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, 29, no voy a ir ahí, pero les estoy dando el versículo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Las promesas de Dios se cumplen. Las bendiciones son condicionales, ¿no? Recordamos lo que le ocurrió al faraón cuando dejó ir al pueblo de Egipto. Las últimas palabras de Faraón a Moisés fueron, bendíceme, por favor, ya que te vas. Dios lo bendijo a través de Moisés al faraón. Pero ¿qué hizo Faraón después? Antes de que ellos pudieran llegar muy lejos, los persiguió y los acorraló. Y Dios tuvo que volver esa bendición en maldición. Pero ¿a quién le dio esa bendición? A los hebreos que pudieron cruzar en seco el mar Rojo. Entendamos esto, porque dice la Biblia que se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José. Y esa fue otra bendición que Dios le dio a través de Jacob. Con 130 años por lo menos tendría Jacob. Bendijo a Faraón, a otro faraón. Ya tendría los 147, que dice la Biblia que fueron los años que vivió Jacob, 147 años y durmió. Pero bendijo a Faraón, a ese faraón. Pero ¿qué pasó? Otra vez, con el tiempo, se levantó otro faraón y otra generación que no conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Éxodo capítulo 1. ¿Cómo le pagaron con todo lo que los hebreos hicieron por los egipcios? Sabiendo que ellos escribían todo, la historia estaba escrita. Esos faraones sabían lo que había pasado con José, cómo él les redimió. Prácticamente los compró a cada uno de ellos con sus tierras y sus animales y se los dio a Faraón. Es algo extraordinario que no tiene sentido. Por eso, hermanos, hermanas, necesitamos considerar lo que está pasando hoy y no dejarnos mover por cualquier viento de doctrina. El único aire, viento, espíritu que nos guía es el Espíritu de Dios. Dicen,
que fueron 400 años los que estuvieron. Abraham menciona 400 años, Pablo menciona 430, pero en realidad no se sabe exactamente el tiempo en que estuvieron bajo el yugo, la obligación de trabajar y de hacer ladrillos para Egipto. Pero fue mucho tiempo. Quizás no los 400 años, pero hay quien mira en la numerología de Dios cuando Jacob le dice a sus hijos, bajen a la tierra de Egipto para que compren comida, porque había grande hambruna sobre la tierra. La palabra que usa Jacob es redú. Bajen a Egipto. Y el valor numérico, hemos hablado de esto en la numerología de Dios, Dios hace como Él quiere, es 210. 210. Alrededor de esto, ellos estuvieron bajo el yugo de esclavitud. Y quizás un poco más o un poco menos de esos 200 años. Hoy más que nunca necesitamos entender el conflicto de Israel. Si decimos que somos cristianos y conocemos a Dios, necesitamos entender lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en estos momentos. Por eso es que tenemos que tener la doctrina del Espíritu Santo en nosotros, y no lo que dicen por ahí. Porque tantos dicen lo que quieren decir y hacen sus propios movimientos, pero solo Dios sabe lo que hay en sus corazones y lo que están haciendo, a favor o en contra, y todo lo que dicen de Jacob y de Israel, porque no pueden entender. Es imposible, quiero que lo vean más adelante. No tiene explicación la respuesta masiva que estamos viendo de una generación global. Los Goyim de la tierra, que no conoció al Dios de Israel. Es una respuesta. Y aunque se llaman cristianos entre ellos, y si le pregunta a las Naciones Unidas, hay muchos que profesan el cristianismo. Pero por toda la tierra podemos verlo lo mismo. ¿Y por qué esta generación, hijos de padres cristianos, de dónde sacaron ese odio? ¿De dónde sacaron ese rechazo? ¿De dónde sacaron esa culpabilidad de juzgar a Israel o a Netanyahu o a los judíos? Porque lo que están haciendo es un genocidio, ethnic cleansing, genocidio. ¿De dónde? Están maldiciendo a Jacob al actuar de esta manera, en lugar de sus enemigos. Pero consideremos más de cerca, porque comencé con esta lectura. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay promesas y hay bendiciones. Las promesas se cumplen, las maldiciones depende de la persona, o del pueblo, o del rey, o del gobierno, o de aquellos que se llaman cristianos. Cuando Dios llamó a Abraham para darle la promesa, lo primero que le dice Dios a Abraham, cuando ya Dios está canalizando lo que va a hacer con Abraham, mi amigo, porque él puso en el corazón de su padre Taré salir de Ur de los Caldeos, y se fueron a Harán, ¿no? Y ahí iba Abraham con su mujer, y se llevaron a Lot y todo ese pueblo de la casa de Taré. Pero fue en Harán donde Dios le recuerda. Quiere decir que ya le había hablado a Abraham anteriormente, pero Abraham estaría digiriendo, como se dice, como se digiere la comida, ¿no? Esta comida espiritual. Dios está poniendo un sentir en mí. ¿Qué es esto?
Yo estoy en Ur de los Caldeos. Y luego Dios en Harán le recuerda, sal de tu parentela, sal de donde estás, que te voy a mostrar algo que va a cambiar el curso de la historia de toda la humanidad. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero lo primero que le dice Dios a Abraham, y con razón, fue esto. En Génesis capítulo 12, si lo quiere ver más adelante, y es la primera vez que aparece esto, aunque se repite en la Biblia después. Bendeciré a los que te bendijeren, Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios está diciendo esto. Si Dios te maldice, ay de ti y de tu descendencia. Estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Cuando Amalek hizo lo que hizo, Dios maldijo a Amalek. Y el rey Saúl no lo entendió. Hubiera sido buen candidato para presidente en las Naciones Unidas. ¿Me está entendiendo? Porque no tienen la mente de Cristo. No pueden. No tienen la llenura del Espíritu Santo. No pueden. No tienen el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Es la razón de la ley de fuego en la mano derecha en Deuteronomio capítulo 33. Moisés lo dijo cuando bendijo a Jacob. Ahí desde el Sinaí viene a la mano derecha la ley de fuego del Señor. ¿Quién está a la diestra del Padre? ¿Quién es el único que puede bautizar con la ley de fuego? ¿Quién es el único que dijo Juan? Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dio la prueba en el aposento alto, lenguas repartidas como de fuego. Y no fue en una ocasión nada más, sino que siguió repitiéndose a través de la historia. Y recientemente en esta nación, el siglo pasado, se oyeron otra vez tambores de guerra del cielo. Y Dios comenzó a revivir esa promesa. Es para ustedes, para vosotros, para vuestros hijos, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos cuantos Dios llamare. Es la promesa. La promesa se cumple. Si tú no quieres el bautismo en fuego, estás rechazando la promesa de Dios. Más vale que hagas algo antes de que sea demasiado tarde. No estoy diciendo que vayas a perder tu salvación, pero sin la unción y el poder del Espíritu Santo en tu vida en estos días, dice Pablo que él vio al espíritu de apostasía. Acuérdense en lo que le ocurrió a la mujer de Lot, teniendo la salvación ya. Escapa por tu vida, mujer. Solamente haz esto. No mires hacia atrás. ¿Y qué hace ella? Mira hacia atrás. Si Dios dejó esto para la iglesia, y se lo dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder. La palabra es dínamo, dinamita, de generación de las turbinas que generan electricidad. Seréis revestidos de poder de lo alto. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y Él estará con vosotros y en vosotros. ¿Y qué ocurrió el día de Pentecostés? Estando en el aposento alto, ahí se cumple la promesa. Hasta Pedro lo entendió, y Pedro no era hombre de letras, pero por el Espíritu Santo dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, capítulo 2, verso 38, si no me equivoco. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los hijos tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, o viceversa. Pero derramaré de mi espíritu para marcar y recordar otra vez que el tiempo está cerca. Pero no se quedó ahí. Y el sol se oscurecerá. Ayer llegué un poco tarde, pero pasó por aquí. Y el sol se oscureció. Y se le veía la ruedita, el ring of fire.
Son cosas de la naturaleza. Dios es el creador, pero si Dios quiere hacer coincidencias, déjale eso a Dios. Si Él quiere recordarle a Estados Unidos de Norteamérica, hello, ten cuidado, estoy permitiendo un eclipse solar sobre todo tu territorio, pasando justamente por Nuevo México. Usted piense lo que quiera, Dios es Dios. Entendamos que esta bendición podía convertirse en maldición. Es como decir, esta generación está jugando con fuego. Porque no es de extrañar tampoco que el mismo Jesús de Nazaret se identificara con los judíos y aceptara ser llamado hijo de David, de la casa de Judá, hijo de Jacob, judío, Israel. Jacob pelea con el ángel y Dios le bendice y le cambia el nombre a Israel. Entonces no debe de quedar la menor duda. Lo único y la preocupación es que muchos cristianos se han descuidado del maná que cayó del cielo. Porque de la manera que Moisés lo vio, y en el monte Sinaí había miríadas de ángeles que estaban glorificando a Dios. ¿Y en qué idioma los ángeles hablan? En las lenguas angelicales. ¿Me está entendiendo? Eso no son de la tierra. Está bien, hay dones, hay glosalía, hay idioma de una clase, idioma de otro. Todo salió de la Torre de Babel, Dios lo hizo. Eso no lo hizo el enemigo, lo hizo Dios. Tú hablas francés, tú hablas español, tú hablas inglés, tú hablas chino. Y así, glosalías. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Pablo dijo cuando mencionó las lenguas angelicales. ¿Está entendiendo? Pablo mencionó las lenguas angelicales y es precisamente lo que escuchó Moisés y el pueblo cuando estaban en la falda de la montaña y tuvieron grande temor. Voces angelicales. Ese es el sello, la marca que Dios nos da el momento inicial cuando recibimos el bautismo en fuego. Lenguas que no tienen interpretación, no se pueden interpretar, porque el que las habla misterios. Está sellado, mi amado, mi amada, está sellada. Si tú quieres dejar a Cristo, es asunto tuyo. Pero al mismo tiempo, si no las tienes, estás en desventaja. Y muchos quizás terminen yéndose antes de tiempo para no negar el nombre del Señor, que es lo que viene sobre las naciones de la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto no has negado mi nombre, yo también te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Es el momento en que las naciones tendrán que presentarse delante del león de la tribu de Judá. Entonces, ¿de qué lado la iglesia necesita estar? No puede estar con ambigüedad, no puede estar claudicando entre dos pensamientos, por Jehová y por Israel. ¿Estamos? Pero no, ¿qué es lo que se está levantando como una ola gigantesca por todas las naciones de la tierra? Una generación que, como en los días de José, después que José hizo lo que hizo, Faraón y esa generación se olvidaron completamente de lo que José había hecho y la bendición de los hebreos para maldecirlos. Con razón Dios le dijo desde el comienzo a Abraham: déjalos que te maldigan, yo me encargo del resto. Los que te bendigan, yo los bendeciré y los prosperaré. Pero el día que se levanten contra ti, Jacob, Israel, caerán. Y si no se arrepienten, no se levantarán jamás. ¿Entendemos?
el Señor les reprenda a jamás. Pero hay que entender esto porque de algún púlpito se tiene que hablar esto, o es que necesitan estar religiosamente correctos por miedo a que se levanten algunos y se vayan, dejen de diezmar o de ofrendar. Pero ¿qué le pasa a ese ministro? Está hablando como si estuviera en los días de Moisés, más que en los días de Moisés. Estamos viviendo en los días en que Jesús de Nazaret toma los días de Moisés y toma los días de Juan en la isla de Patmos, los une y los dice: alerta, el fin se acerca y yo estoy a las puertas. ¿Qué vas a hacer? Tu único escape será la llenura del Espíritu Santo. Y ya Dios lo hizo. Ya Jesús de Nazaret con su mano derecha lo hizo. Y lo siguió haciendo en casa de Cornelio, y luego más adelante, toda la historia de la humanidad después de la iglesia, Él siguió bautizando con Espíritu Santo y fuego. Porque Él lo dijo que era necesario. No os mováis de Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La palabra de Dios concuerda, nunca se niega a sí misma. Por eso es que la suma de toda ella sigue y seguirá siendo la verdad. Los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra permanece para siempre. Lo único es que hay que comenzar a escribirla más en nuestros corazones, porque vienen días en que esto será más difícil de encontrarse. Y ya lo estamos viendo por los medios sociales y por todo el mundo. Esta nación, la que Dios bendijo única y exclusivamente como otra tierra que fluía leche y miel, mira cómo le está. Y cuando hablamos del gobierno, el gobierno puede decir lo que quiera decir, lo que le conviene decir, pero sus hechos hablarán siempre más que sus palabras. ¿Está conmigo? Porque es lo mismo que dijo Dios: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿So qué vamos a hacer? No se mueva usted. Usted quédese con su opinión sobre Jacob e Israel, porque esa opinión no viene de ti, viene de Dios. Te salvó para hacerte pueblo, te salvó para injertarte al tronco, a la vid, al olivo original. Muchos ni se enteran. ¿Olivo? ¿Qué es eso? ¿No han leído el capítulo 11 de Romanos? Pablo lo explica claramente. ¿Qué éramos nosotros? ¿Cómo fuimos injertados? Y luego el aceite fluyó. Y estamos vivos por causa de él. Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en Corintios capítulo 12 también, que nadie podía maldecir a Jesús de Nazaret. Lo dijo. Ni tampoco podían aceptar su señorío a no ser que fuesen guiados por el Espíritu de Dios. Pablo, hablando proféticamente, uniendo el pasado con el presente y el futuro, el apóstol Pablo lo dice: nadie puede llamar anatema, nadie puede maldecir a Jesús, a los judíos. Estamos entendiendo por qué él habló como habló y se lo dijo a Abraham. Porque Jesús sabía y le dijo a los religiosos: antes que Abraham, yo soy. Tranquilos. Les estoy diciendo lo que necesitan hacer. Entonces Pablo dice: nadie puede maldecir a los judíos. Nadie puede maldecir a Jesús de Nazaret. Ni tampoco pueden aceptar su reino.
Porque nadie puede venir a los pies de Cristo si no es atraído por el mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué podemos decir esto? Porque Él es el único que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Creemos en la triunidad de Dios. Es un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No hay ningún problema con eso. Pero ahí está Dios, el anciano de días. Está el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Y está Dios Espíritu Santo, aquí en la tierra. No solamente en la tierra, sino que todo Dios está dentro de ti. ¿Qué vas a hacer? Pedían ver la gloria de Dios y luego entendían: cúbreme, porque quiero poder vivir para contarlo. Moisés, te voy a mostrar mi gloria, mis espaldas, y te pondré detrás de una peña gigantesca, doble protección. Moisés, para que puedas vivir para contarlo. ¿Cuántas veces los profetas vieron el ángel del Señor manifestarse o recibir algún holocausto e inmediatamente decían: muerto soy, muertos somos? ¿Por qué? Porque nuestros ojos han visto a Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, estaríamos ciegos, como gallinas sin cabeza, corriendo de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, de aquel dijo esto, aquel dijo lo otro, y no se meten de cabeza con Dios. Y se aseguran de que están siendo guiados y que entienden por la iluminación del Espíritu Santo, porque han obedecido el mandamiento de Jesús: lee, oye y actúa. Lee, oye y guarda lo que el Espíritu Santo está hablando. Pero para eso hay que leer la Biblia. Y si no la puedes leer, la escuchas, porque también la fe viene por el oír. Entonces, ya para concluir, ¿cómo es posible que una generación que en su mayoría se identifica con el cristianismo, porque sus padres, sus abuelos, en esta nación, casi todos,